Que se abran vuestros sepulcros, de modo que mi luz entre en tu oscuridad. Os encontré cuando estabais en duelo, y vuestros sepulcros estaban cerrados sobre vosotros. Pero ahora yo os doy aliento a vuestras narices, y os asigno el estado de bienaventuranza. Hola, bienvenidos y bienvenidas un vídeo más al Soplo de Heket. Yo soy Alasne de Orol, empezamos. Y hoy vamos a hablar de uno de los temas más apasionantes desde mi punto de vista del Antiguo Egipto, que son sus textos. Concretamente vamos a hablar de los textos del inframundo del Reino Nuevo. Y hace unos vídeos, que lo tenéis por aquí enlazado por si lo queréis ver después, hablamos de los textos de las pirámides. Los textos de las pirámides del Reino Antiguo son el conjunto, el corpus de textos religioso y funerario más antiguo de toda la historia de la humanidad. Es un auténtico tesoro, que comienzan, como decíamos, al final de la quinta dinastía, con el rey Unas en su pirámide, y se desarrollan sobre todo a lo largo de la sexta dinastía. Luego también hay un caso en el primer periodo intermedio. Estos textos de las pirámides son un auténtico tesoro, porque son las pirámides por dentro completamente escritas, es solo texto, escritas, enteramente con estas composiciones religiosas, funerarias, aunque también me atrevería a decir incluso filosóficas, y de la concepción del mundo de los antiguos egipcios de hace una barbaridad de años. Estamos hablando del Reino Antiguo. Estos textos de las pirámides que comienzan, como decimos, al final de la quinta dinastía, es decir, por ejemplo, en la tercera dinastía está la primera pirámide de Saqqara, en la cuarta tenemos Keops, Kerfén y Micerino, y luego esas construcciones pasan a algo también más evolucionado desde mi punto de vista, que es la creación de estos textos, el poder del lenguaje, y es donde se plasman por primera vez estos textos, que son un auténtico tesoro, que lo que están narrando son nuestros inicios como humanidad. Es esa primera plasmación filosófica, religiosa, de ese sentido de la vida, de ese sentido, pues cosmológicamente nos habla pues de dónde vamos, a dónde vamos cuando morimos, etc. Estos textos de las pirámides, este auténtico tesoro para la humanidad, que como decimos son apasionantes en sí mismos, porque una cosa es el traducirlos de una manera literal y luego es comprenderlos, que eso es mucho más complejo, comprender la complejidad filosófica de estos textos tan bellos y tan impresionantes con tanta antigüedad, es algo todavía, pues evidentemente, en estudio. Estos textos de las pirámides del Reino Antiguo, fijaos, como hemos dicho, van evolucionando a lo largo de la historia del Antiguo Egipto. En el Reino Medio, por ejemplo, tenemos, como hablamos en otros vídeos, esos textos de los ataúdes, porque ya en vez de en el interior, en los corredores, pasillos, en la cámara sepulcral de estas pirámides, lo que se hace es este tipo de textos se plasman en el propio ataúd. Por eso se llaman de los sarcófagos o de los ataúdes. Y luego van evolucionando todavía más hasta el Reino Nuevo. Cuando llegamos a este gran Reino Nuevo, esta época del imperio, esta época tan gloriosa y floreciente del Antiguo Egipto, en este Reino Nuevo que tenemos la dinastía 18, 19 y 20, pues tenemos una evolución magnífica de estos textos. Tenemos, por ejemplo, que también hemos hablado en otros vídeos, el famoso libro de la salida al día, o para salir al día, que comúnmente conocemos como libro de los muertos. ¿Por qué? Porque estos textos, que también se inscriben en paredes, pero se dio esa moda de plasmarla en papiro, en esos libros que se enterraban muchas veces con el difunto, muchas veces algunos capítulos,
Pues este libro de la salida al día, digamos que se populariza, es decir, ya no va a ser únicamente del rey o de la realeza, sino que la gente más común, entre comillas, ya podía tener acceso a este libro de la salida al día o el libro de los muertos. Pero en este reino nuevo también vamos a tener unos libros, unos textos únicamente destinados a la realeza y en concreto al rey, al faraón. Estamos hablando, por ejemplo, del Amduat. El Amduat, que sería también conocido como el libro de la cámara oculta o de la cámara secreta. Luego también en época, sobre todo ramésida, vamos a tener el libro de las puertas, que sería parecido pero no exactamente igual. Luego también tenemos otros libros como el libro de las cavernas o los libros del cielo, el del día y de la noche, que vamos a desarrollar un poquito en este vídeo. Bueno, y como hemos dicho, si el libro de los muertos de la salida al día ya en esta época se populariza y digamos la gente más común, bueno, entre comillas, la gente muy humilde quizás tampoco se lo podría permitir, obviamente, pero ya no es exclusivamente de la realeza, ni siquiera ya se populariza, y el libro de la salida al día pues lo vemos en muchos enterramientos comunes o privados. También en los textos de las pirámides, recordemos en el reino antiguo que el mito osiríaco, que aparece ya en el reino antiguo, lo vemos tanto en los textos de las pirámides como en los enterramientos también privados. Luego las alusiones solares solo estaban en la tumba real. Aquí en el Reino Nuevo, estos libros regios, podríamos decir, todo este el Amduat, las puertas, las cavernas, los libros del cielo, el libro de la tierra también, son únicamente exclusivos del rey solo. Y tenemos solo una excepción, que es de un visir en tiempos de Tutmosis III, que es User-Amón, que tiene dos tumbas. Pues en una de ellas tenemos parte de estos libros destinados a la realeza, con lo cual nos quiere decir que tenemos solo esta excepción, la importancia que tuvo que tener este hombre, este visir, en tiempos de Tutmosis III, para poder incluir en su tumba este tipo de textos destinados únicamente al rey. Y en este Amduat, en este libro de la cámara oculta, que lo vemos ya en muchas de las tumbas de la dinastía 18, una de las copias que tenemos completas, que lo hablábamos también hace poquito, es en la maravillosa tumba de Tutmosis III. Tenemos esa copia completa del Amduat. El Amduat lo que nos relata básicamente es ese viaje regenerativo del rey por las 12 horas de la noche, va pasando por las diferentes 12 horas hasta que consigue pasar por todo ese inframundo, esas 12 horas de la noche, y renacer al amanecer junto a Ra. Ese es el tema fundamental de todos estos libros regios que vamos a ver en este libro nuevo. Si bien es cierto, van a tener algunas diferencias y peculiaridades que vamos a hablar ahora, básicamente se trata de ese viaje regenerativo de ese rey difunto por las 12 horas de la noche hasta renacer junto a Ra. Esto es lo que podemos ver en estas maravillosas tumbas cuando vamos al Valle de los Reyes, estos libros del inframundo del Reino Nuevo. Pues en el Amduat, una diferencia, por ejemplo, clara que vemos con los textos de las pirámides del Reino Antiguo, como hemos dicho, los textos de estas pirámides son todo texto, son unas paredes maravillosas, completas, llenas de jeroglíficos, esos textos. En el Reino Nuevo, estos textos funerarios del Reino Nuevo combinan la imagen con el texto. Es muy importante la iconografía y eso lo vemos cuando vamos a visitar estas tumbas cuando hemos hecho el Valle de los Reyes. Es más, a veces casi parece más imagen acompañada de texto, pero sí que sería esta combinación de estas maravillosas imágenes con el texto. Y en este Amduat, como hemos dicho, que tenemos esa copia completa en la tumba de Tutmosis III, pues vemos ese viaje regenerativo a través de las 12 horas de la noche. Y sí que y aquí se da mucho hincapié a que el difunto, primero, como veis, son divisiones. Está el día, está la noche. Bueno, todo esto viene hablando de que, como hemos comentado en muchos vídeos, la visión cosmogónica de los antiguos egipcios se basa fundamentalmente en la dualidad. Cuando estás ahí en Egipto, en ese valle del Nilo, donde ves ese río que da vida a esas verdes praderas en contraposición con el auténtico desierto árido, eso que veían ellos del día, de la noche, de la vida, de la muerte, todo se basa en la dualidad y en los ciclos. Así es como los antiguos egipcios, a través de esa observación de la naturaleza, intentaron comprender el mundo para crear su cosmogonía, que luego también la asociaron
con nosotros, con la vida y con la muerte. Es decir, si todo era dual, si todos los ciclos se regeneraban, pues ellos entendían que nosotros también. En este Anduat, que luego vamos a ver una diferencia con el libro de las puertas, sobre todo el difunto, este rey difunto, porque estamos hablando que son textos, en este caso, no es como el libro de los muertos o de la salida al día, que ya digamos se populariza, ya lo puede llevar más la gente común, tenerlo en sus enterramientos. Estos textos están destinados al rey. Concretamente en este Anduat, en estas 12 de la noche, luego se van a dividir en 6. Como veis, todos son divisiones, todo es dualidad. Entonces primero se va a ir regenerando. Por ejemplo, la hora 5 es muy importante porque aquí vemos que el rey sí que se funde con la tierra, es decir, vemos ese aspecto tónico con Osiris Sokar de la tierra, es decir, su regeneración se va a dar en la tierra. La diferencia que vamos a ver luego con las puertas es que se va a regenerar en el Nun, en ese universo acuoso. Aquí en esta regeneración va pasando por las diferentes horas. Un hecho muy importante también, la hora 5, es vemos esa regeneración con la tierra, aparece el lago de fuego. El lago de fuego, ¿dónde va a ser muy importante? Porque aquí a los que son justos de voz, Maajeru, es decir, los que son dignos de pasar, este lago de fuego, digamos, es bueno para ellos, es como refrescante. En cambio, para los que no han sido justos de voz, pues este lago los devoraría en llamas. Entonces, este lago de fuego es importante también, que este también aparece en el libro de las puertas, y entonces vemos que en el Anduat es importante el aspecto tónico, esa regeneración que se da en la tierra, ese aspecto osiriano, y después vamos a ver cómo ya a partir de la hora 7, que ya hemos pasado la mitad, bueno, el rey lo vamos a ver viajando todo el rato en su barca solar acompañado de diferentes dioses. En este caso va con Wepawep o Upuaut, que como hemos dicho es este cánido que es el abridor de los caminos. También va Sia es una divinidad que tiene que ver con la intelectualidad, tiene que ver con eso que hablábamos en otros vídeos, por ejemplo del dios Ta, la mente, el corazón, que los egipcios pensaban a través del corazón, pues representaría un poco el corazón, la mente, la intelectualidad. Entonces iría con Upuaut, iría con Sia. También aparece Horus aquí defendiendo a Ra. Entonces Ra y el faraón va a ir por la barca solar hasta que consiga renacer en estas 12 horas de la noche, como hemos dicho. Entonces vamos a ver esta barca solar como va viajando por las 12 horas de la noche. A partir de la hora 7, antes de la hora 6 lo vamos a ver a Ra normalmente como una capillita, y a partir de la hora 7 le vamos a ver rodeado por una serpiente. Esa es la serpiente Megen, que le va protegiendo. Aquí es muy importante ver que en el Anduat aparecen muchas serpientes y no todas son malas. Algunas son benéficas o protectoras y otras sí que son maléficas. Y en concreto, la más maléfica, es decir, el gran enemigo de Ra va a ser Apophis. Apophis es esa serpiente que es el gran enemigo de Ra, que todo el rato va a estar intentando evitar que renazca. Va a estar ahí como todo el rato. Y es cuando al final realmente no se le llega a matar del todo, porque para los antiguos egipcios el caos, el orden, es decir, la Ma'at, el orden es lo que reina, pero el caos siempre está ahí. Es decir, nunca desaparece. Está, lo que se pretende es subyugarlo, mantenerlo dominado, mantenerlo controlado, para que la Ma'at, el orden, la justicia, gobiernen sobre ese caos, sobre ese Isefet, que en este caso está representado por esta serpiente Apophis. Pero como decimos, aquí del Anduat, también en puertas, etcétera, van a aparecer muchas serpientes que no todas son maléficas, muchas son benéficas o protectoras. Aquí vemos, por ejemplo, la serpiente Megen, que está protegiendo a Ra. Aquí también, cuando hablamos de este aspecto tónico, vemos que Ra, al principio en forma de carnero, se le denomina como carne, es la carne, y ese aspecto tónico en el que va resurgiendo hasta que va pasando, luego ya a la hora 7 aparece con ese serpiente y poco a poco va surgiendo ese proceso regenerativo. Es muy normal, por ejemplo, ver a estas entidades o con cuchillos de sílex. El cuchillo normalmente tiene esa función apotropaica de protección, o también con estrellitas. Las estrellas normalmente lo que nos está hablando es del tiempo, de este tiempo abstracto que está denominado en estas 12 horas de la noche y 12 horas del día. Para los antiguos egipcios, ellos consideraban este inframundo,
cuando el sol en el día, en la vida real, desaparecía, su concepción es que ese sol se había ido al inframundo y que en ese otro mundo que era el inframundo, ese sol estaba viajando hasta renacer otra vez en este otro mundo. Vamos a ver también muchas representaciones precisamente de esos enemigos subyugados, atados o con cuchillos, y es que esos enemigos son la representación del caos simbólico, como hemos hablado muchas veces. Esos enemigos de Egipto, su representación simbólica era esas fuerzas del caos, de ese caos que había que tener subyugado, controlado para que la Ma'at pudiese reinar. Por eso vemos muchas escenas también de estos enemigos subyugados. Poco a poco vamos a ir llegando a esa hora 11 donde ya se va a regenerar. Vemos esta imagen en concreto de la tumba de Tutmosis III, donde vemos esa regeneración, y luego ya en la hora 12, que sería la última, ya estaría regenerado. Vemos cómo está Khepri, que Khepri sería esa representación, que por cierto lo llevo aquí en mi cinturón a Khepri. Khepri es la representación de Ra al amanecer. Los egipcios lo relacionaban probablemente, como sabéis, los escarabajos que iban haciendo esas pelotas, pues Ra sería la representación de ese Ra al amanecer, es decir, renaciendo. Entonces vemos esa escena como de la tierra, como hemos dicho en este Anduat, está ese aspecto tónico de que se regenera en la tierra y luego ya va a estar, digamos, en ese amanecer. Bueno, y como curiosidad, quizás hayáis escuchado el famoso asteroide Apophis, que dicen que va a pasar como muy cerquita de la Tierra y amenazante. Pues yo soy muy fan de que en la NASA utilicen estos nombres pues de la cosmogonía o mitología egipcia para nombrar pues muchos de sus elementos. Ya sabéis, cuando hablen de este asteroide Apophis que pasará cerquita de la Tierra amenazante, que es por Apophis, ese gran enemigo de Ra, en estos libros del inframundo. También, por cierto, está leyendo que, por cierto, Apophis es un asteroide Atón. Y también hay otras cosas de la NASA nombradas con nombres de la mitología egipcia. Tenemos, por ejemplo, la sonda espacial Osiris-Rex, cuyo objetivo, por cierto, es alcanzar un asteroide que le han nombrado Bennu, como el ave Bennu. Así que, bueno, como curiosidad, soy muy fan de que se utilice este tipo de terminología un poco en homenaje al mundo egipcio y a este mundo mitológico, y bueno, pues como curiosidad para cuando oigas hablar de este asteroide Apophis y de estos nombres que utiliza la NASA. Y de este Anduat vamos a pasar al libro de las puertas, que como hemos dicho realmente es parecido. El tema fundamental es el mismo, es esa regeneración, ese viaje del rey difunto por las 12 horas de la noche para renacer junto a Ra, pero aquí sí que vemos algunas diferencias. Aquí vemos una diferenciación entre las 12 horas y las 12 puertas, que son puertas que normalmente van a estar custodiadas por un guardián, del cual tienes que saber su nombre para pasar. Estas 12 horas y 12 puertas a su vez van a estar como subdivididas en 3, y también una diferenciación fundamental en este libro de las puertas es que si en el Anduat tenemos el aspecto tónico donde se regenera esa regeneración en la tierra para luego unirse con el cielo, aquí vamos a ver que realmente es donde se regenera sería en ese Nun, en ese universo acuoso, caótico, de donde surge por primera vez la vida. Pues aquí vamos a ver ese aspecto de Nun, hasta que vamos a ver cómo al final ya de la 12ª puerta vamos a ver cómo alguna escena, por ejemplo en la tumba de Ramsés de ese Nun es donde están haciendo, y luego lo vamos a ver encima de todo a Nut, que era esa diosa del cielo, que lo vamos a ver también con los libros del cielo. Que luego también una cosa curiosa en la tumba de Seti I, la maravillosa tumba de Seti I, que siempre os recomiendo que vayáis a Egipto, que es impresionante, antes de que igual la cierren como la de Nefertari, que tiene ese techo astronómico, la de Seti tan impresionante. En la de Seti nos encontramos Anduat, puertas. De hecho, en la de Seti también nos encontramos, que hablábamos en otros vídeos, la de Seti I, una pequeña salita que entras y que tienes el texto completo también del libro de la vaca celeste, o el mito de destrucción de la humanidad. Bien, pues una cosa curiosa, en la de Seti primero nos encontramos algún capítulo de las puertas en paredes, pero una peculiaridad es que cuando la descubre Belzoni,
este forzudo de circo que hemos hablado otras veces en el vídeo, descubre esta tumba de Seti I, pues el sarcófago sí que se lo lleva a Londres, que está en el Museo Soane de Londres, que es un museo también muy curioso y muy interesante, donde está el sarcófago que se llevó el Zoni de Seti I, y en el sarcófago sí que estaría una copia completa del libro de las puertas, que luego encontramos otra copia completa en la tumba de Ramsés VI, que es donde está pues casi todo completo, lo tenemos ahí. En el libro de las puertas tenemos entonces 12 horas, 12 puertas, con lo cual tenemos 24 divisiones, como veis siempre es todo 24, 12, 6 siempre va, y luego en esas 24 divisiones, luego en cada, digamos, tenemos 3 divisiones. Una cosa también particular del de las puertas es que la serpiente Mehem, esa serpiente que va protegiendo, que en el Andual lo vemos como de la mitad para allá, es decir, a partir de la hora 7, aquí lo vemos durante todo el rato. Y en la tripulación va a aparecen alguna diferencia, bueno, aparece Sia también, que sería, digamos, esa parte un poco intelectual, y aquí aparece también Eka, que Eka es el dios, digamos, de la magia, es un poco la manifestación. El libro de las puertas lo vemos sobre todo en las tumbas ramésidas. El primer lo vemos antes con Horemheb, que Horemheb, como sabemos, es el último rey de la 18 dinastía, que aunque no es heredero de sangre, que el último fue Tutankamón, vemos que luego le sucedió brevemente Ay, ese padre divino ya muy mayor que puede ser padre Nefertiti, y luego este general que era Horemheb. Entonces con Horemheb sí que acabó oficialmente, bueno, según lo dividimos, la 18 dinastía. Con lo cual tenemos ese último caso, quiero decir, ese primer caso en ese último rey de la 18, que es Horemheb. Pero luego se van a desarrollar sobre todo en las tumbas ramésidas. Y tenemos una copia completa, como de casi todo, en la tumba de Ramsés VI. Concretamente, toda la pared izquierda de la tumba, según entramos, sería el libro de las puertas. Y luego en la otra estaría el libro de las cavernas. En este viaje, en estos libros, pues por ejemplo en el Anduat, vamos a ver cómo este rey difunto va pasando por las 12 de las noches y se va a encontrar con peligros, con genios malignos, etc. En el libro de las puertas tenemos, aparte de esas horas, como hemos dicho, esas puertas que el difunto tiene que pasar, tiene que abrir, y ahí vamos a ver un guardián en cada puerta, el cual ha de saber su nombre para poder cruzar esa puerta. Algo muy interesante también en este libro de las puertas sería esta serpiente, que podría ser la serpiente del tiempo, que como la vemos va muy enroscada y literalmente nos dice que ella es la que pare las horas y después las engulle. Es decir, es un concepto bastante filosófico del tiempo, es decir, esa serpiente de las horas va pariendo las horas y a la vez las va comiendo. Horas, lo que se grita a vosotras. Vosotras habéis hecho el tiempo que vosotras sois. Vuestras frentes pertenecen a la oscuridad y vuestras espaldas a la luz. Vuestro tiempo de vida es el que se lleva consigo. Vivís de aquello que viene de ella. Y en ese texto tan bonito que os he leído, pues fijaos, nos dice que pues el futuro es oscuridad porque es algo que no ha ocurrido, y detrás de ti estaría la luz, que son las horas que ya has vivido y que ya se han iluminado. O sea, es un concepto muy bello y muy filosófico de lo que era el tiempo para los antiguos egipcios. Pero a la vez todo era dual también, y a la vez, digamos, lo que harías en este presente también tiene que ver con ese futuro, con esa serpiente de las horas. El libro de las cavernas es curioso porque aparece, ¿sabéis dónde? En el Osiraion. Ese Osiraion que había empezado a construir Seti I, es el templo de Seti I, pero que lo continúa su hijo Ramsés II, incluso el hijo de este, como habíamos hablado, Meremta o Merneptah. Pues es ahí, en ese Osiraion tan misterioso, en una de las salas, donde vemos una copia completa de este libro de las cavernas. Que luego también tenemos otro, como hemos dicho, la tumba de Ramsés VI, concretamente estaría enfrente del de las puertas, y este libro de las cavernas es un poco diferente. Aquí la lucha de Ra contra Apophis queda un poco en segundo lugar, y es un poco otra vez ese mito osiriano, y es otra vez ese mito osiriano, de ahí también curioso que esté en el Osiraion esa copia. Y aquí se va a dividir como en 2 partes y a su vez en 3. Digamos que serían como 6 cavernas que a su vez en la iconografía van a estar como presididas, digamos, por un dios. Una cosa curiosa también de este libro de las cavernas, que como hemos dicho lo podemos ver
completo, o en el Osireyo, o en esta tumba de Ramsés VI, por ejemplo, a Ra, que lo vemos, como hemos dicho, que en el Anduat se hace referencia a él como la carne, en ese momento en el que se va antes de regenerarse, pues aquí, por ejemplo, en el de las cavernas, en estas cavernas, se le llama el anciano. También tenemos las letanías de Ra, que son 75 himnos, donde tendríamos las 75 formas del dios Ra, más 9 himnos adicionales. Y aquí en esta letanía de Ra pues se hace énfasis a esa unión del sol otra vez con Osiris, que realmente este libro, el nombre real sería el libro de adorar a Ra en el occidente, al unificado en occidente. También tendríamos los libros del cielo, que la diferencia con estos es que en vez de plasmarse en las paredes, en este caso los libros del cielo lo vemos en el techo. Lo vemos también otra vez, como casi siempre que está completo, en la tumba de Ramsés VI lo vemos. Vemos a esa Nut maravillosa, entonces lo que nos está narrando, digamos, que es el día y la noche, ¿no? Entonces Ra se lo traga Nut, entonces el de la noche sería ese viaje que va haciendo por las 12 horas de la noche, y cuando lo pare otra vez, que sale por su vulva, es decir, es parido por Nut otra vez, ahí serían pues las 12 horas del día. Entonces son los libros del día y de la noche que pueden ser complementarios. En esta tumba de Ramsés VI, si habéis estado, si vais, lo que podemos ver en el techo. Esa diosa Nut que se traga a Ra y que luego lo pare, y que son esas 12 horas del día fuera de Nut y de la noche. Una cosa curiosa que no he comentado en el de las puertas es que una cosa también curiosa que vemos en el libro de las puertas es el fenómeno de espejo, es decir, de escenas que las vemos en espejo. Ahora me acuerdo hablando de esto del día y de la noche. Y es que los antiguos egipcios, en este libro de las puertas lo vemos, ellos concebían el inframundo como un mundo en espejo, ¿no? Entonces, ellos concebían que si el sol estaba en nuestra vida real, está el sol durante, bueno, vamos a decir aproximadamente esas 12 horas del día, como lo dividían ellos, y 12 de la noche, pues ellos comprendían que cuando el sol desaparecía del cielo, es que ellos entendían que estaba en el inframundo y que estaba viviendo esa vida en el inframundo y volvía a renacer en este mundo. Con lo cual el mundo en el que vivían y el inframundo eran como dos mundos en espejo, por eso esa dualidad otra vez eterna. Entonces, mientras el sol estaba aquí, pues luego el sol pasaba por el inframundo. Bueno, y espero que os haya gustado. La verdad es que es apasionante. Podríamos en otros vídeos profundizar más. Estos textos del Antiguo Egipto, que ya derivan un poco de este reino antiguo, de estos textos de las pirámides, como os digo, no es simplemente el traducirlos, o sea, es el comprender la complejidad filosófica, porque son textos religiosos funerarios, pero también es pura filosofía, y es incluso hasta poesía. Yo cuando los leo me parece muy poético y muy bello. O sea, estos textos también, que no lo hemos comentado, pues probablemente serían realizados pues por los sacerdotes lectores en la Casa de la Vida, sacerdotes que se dedicaban y que probablemente serían pues los más sabios, un poco los filósofos de la época, que se dedicarían un poco a elaborar estos textos, a comprender la concepción del mundo y hacer estos textos tan maravillosos, que por cierto son anónimos, es decir, no se le da importancia a quién concretamente, es realmente pues son unos textos que se han ido elaborando a lo largo del tiempo, pues probablemente por estos sacerdotes, y que han quedado plasmados, que eso es lo maravilloso, que hayan quedado plasmados y que hoy en día podamos leer unos textos no solo tan antiguos, sino tan apasionantes, que nos hablan de ese principio humano de preguntarse qué hay después, y que es pura poesía, pura filosofía, y que son una auténtica joya que tenemos hoy en día. Así que me despido. Seguramente hablaremos más porque son muy apasionantes. Podemos también hacer uno más concretamente hablando de textos, profundizando más en los textos. Recuerda darle un like si te ha gustado, suscribirte si no estás suscrito, y nos vemos muy pronto con más historias del Antiguo Egipto. Nos vemos.